Muy buenas noches a todos los hermanos que ya se han conectado. Es un agrado estar con vosotros. Voy a acomodar esto un poquito. Vamos a continuar en Nehemías. Jeremías y otros, se parecen. Nehemías, y voy a leer el capítulo 1 de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 11. El domingo pasado ya hablamos un poquito, no me acuerdo hasta dónde, y llegué en la oración de Nehemías, pero es bueno que leamos todo el capítulo, no es tan largo, 11 versículos, y el título de algunas Biblias dice Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, los medo-persas, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, las personas que habían quedado, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento, tu oído y abierto tus ojos, para que la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues, dice Nehemías al Señor, oye, ellos, tu pueblo, ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, a él, a Nehemías, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta aquí. Y el Señor nos ayude y su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, nos haga su efecto, produzca lo que tiene que producir en nosotros. Estamos hablando ya de la oración de Nehemías. Y como dije, hay muchas oraciones que han quedado registradas en la Biblia de diferentes personas, de diferentes hombres y mujeres también, como el caso de la madre de Samuel que cité. Y por supuesto hay más oraciones de hombres. He estado hablando de Jonás en otros lugares y
y la oración de Jonás es desde el vientre del pez. Aunque ora 2 veces, ora en el capítulo 2, y todo el capítulo 2 de Jonás es la oración de Jonás dentro del vientre de aquel gran pez. Después ora de nuevo en el capítulo 4 y ya está molesto. Pero no ese es el estudio para ustedes. Jonás es en otro lado. Y con ustedes estamos un poquito, no voy a revisar todo el libro, pero creo que lo dije antes y sigo sugiriendo lo mismo, a raíz de que, y me incluyo, no sabemos orar. Muchas veces no sabemos orar. Aún la palabra de Dios dice, pedir como conviene, no lo sabemos, dice el apóstol Pablo. Pero reconoce que el Espíritu de Dios mora en nosotros y con gemidos indecibles. Pero tiene que ser un hombre o una mujer muy, muy lleno del Espíritu, muy cerca del Señor, para que el Espíritu Santo realmente lo guíe en su oración, para que sea una persona, si es una persona que vive cerca del Señor, no cabe duda que su oración, el Espíritu de Dios va a ayudarle. Bueno, aquí está Nehemías. Como dije, Nehemías tiene aparentemente un buen trabajo, es copero del rey, es un trabajo de mucha responsabilidad, de mucha confianza del rey. Así que podríamos decir que Nehemías no tiene problemas. Nehemías no debe tener problemas económicos, no debe tener problemas casi de ningún tipo, si pudiéramos decirlo. Pero un día llega un familiar, un hermano de él, llega más personas desde Jerusalén y él habla con ellos y le hace estas preguntas. Recordarán, se las recuerdo. Vino Anani, el versículo 2, y les pregunté por los judíos que habían escapado y por Jerusalén. Esa fue su pregunta. Anani, quiero saber cómo está el pueblo de Dios en Judá, cómo está el pueblo de Dios en aquella gran provincia y cómo está Jerusalén. ¿Cómo está Jerusalén? Jerusalén fue hace más de 100 años atrás, en este tiempo fue destruida, fue destruido el templo, fue robado el templo y no había nada. Pero ya Zorobabel había regresado antes de aquí, donde estamos leyendo, Esdras también, y ya han reconstruido el templo. Pero lo que no, cuando él oye la respuesta de su hermano, el reporte diciéndoles, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Las noticias no son buenas. Las noticias son desagradables. Las noticias, hoy oímos noticias, y ustedes han orado, yo he escuchado todas las oraciones, y han orado por hermanos y hermanas. Y aquí también, aun cuando dicen, todos los días hay un informe del ministro de Salud diciendo y que va paulatinamente, ha ido disminuyendo. Ese es el vocablo que está usando. Pero toda la capital, todo Santiago, que está lleno de comunas, no sé cuántos millones tiene Santiago, casi la mitad de Chile vive ahí. Y entonces ellos están en cuarentena hace varios días y la cantidad de cesantes aumenta todos los días. Por lo tanto, las necesidades son más grandes cada vez, cada día. Y cada vez escuchamos de alguien que se enfermó. Entonces las noticias que nos llegan realmente son tristes. La aflicción aumenta. La aflicción aumenta. El problema de Nehemías es que la actitud de Nehemías más bien es una actitud. Uno empieza a leer el libro y dirá, Nehemías está preguntando por preguntar, o está preguntando porque le interesa Israel, o porque le interesan sus hermanos. Y ese es uno de los puntos que trato de enfatizar en este libro, de la preocupación. A Nehemías le importa por la oración que hace. A Nehemías le importa el pueblo de Dios.
Le interesa el pueblo de Dios. Nehemías piensa en Jerusalén. No sé si alguna vez viajó a Jerusalén, porque él es del exilio y hay ya más de 100 años. Él es como tercera o cuarta generación, tal vez. Son de los que nunca regresaron a Jerusalén. Y está bien, él está bien, como dije. Pero no puedo olvidar el pueblo de Dios. No puedo olvidar a Jerusalén. ¿Cómo olvidar el templo? No es el mismo templo de antes. No, por supuesto que no. No fue el templo de Jerusalén. Ese desapareció. Esa belleza a lo mejor ya no está. Pero sigue siendo donde el Señor tiene su nombre. Y Nehemías no puede olvidar eso. Hermanos míos, jamás olvidemos dónde el Señor nos puso, dónde el Señor en su bondad y misericordia nos salvó para servirle. Y que nuestra preocupación no sea solo en el ámbito nuestro y de la familia, un círculo ahí como cerrado, ¿ya? No, hay hermanos a nuestro alrededor, hay hermanos en otros lugares, en otras ciudades o en otros países que están sufriendo. Y entonces nuestra oración, nuestra preocupación, Nehemías nos da una tremenda lección. Tanto es así que cuando supo la lección, dice que se sentó en el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné. Esto de algunos días no sé exactamente, pero se lo dejo de tarea porque entre el mes de Quisleu, cuando él tiene esta conversación y donde estamos leyendo, hasta cuando entra a la presencia de el rey Artajerjes el mes de Nisan, son 4 meses por lo menos. Así no sé si 4 meses él estuvo en esta, porque cuando entra a la presencia del rey en el capítulo 2, su rostro demuestra su dolor. No puede ocultar, no puede maquillar su rostro, no puede mostrar un rostro alegre. No, él está triste. Su tristeza es del corazón, de su alma, y la tristeza está producida por el sufrimiento de sus hermanos, del pueblo de Dios, de Jerusalén, la ciudad de Dios. Él empieza a orar, alcanzamos a orar, y esta es su oración. Él dice, oré delante del Dios de los cielos. Y eso es algo que no debemos olvidar. Todos los hermanos que oraron nos llevaron a la presencia de Dios y dijimos amén. Si es que estuvimos de acuerdo con lo que oraron, decimos amén, amén, que así sea, amén. Sí, Señor, amén. Queremos que sí, es exactamente lo que anhela nuestro corazón. Pero tengamos presente que oramos al Dios de los cielos. Oré delante del Dios de los cielos. Y por lo que uno sigue leyendo, yo por lo menos aprecio a un hombre de oración. Es un hombre que sabe orar. Y si es un hombre que sabe orar, es un hombre que constantemente oraba. No es porque el puesto que tenía, como ya dije, cité a Daniel oraba 3 veces al día, aun cuando era el ministro de los ministros. El puesto más elevado después del rey era Daniel. Daniel movía todo el reino, todo el imperio, primero babilónico, ¿no es cierto? Y luego siguió con los medo-persas trabajando y llegó a ser apreciado y amado por los gentiles, por los reyes gentiles, odiado por algunos, pero aún así oraba 3 veces al día. Así nadie puede decir que no tiene tiempo para orar, porque ahí está Daniel. Si alguien me dice, yo no tengo tiempo de orar, yo me levanto oscuro y llego oscuro a la casa y llego a acostarme porque realmente llego muerto. En realidad llega muerto de hambre y llega muerto de frío y llega muerto de sueño y muerto de cansancio. O sea, muerto 4 veces por lo menos. O 4 razones para estar muerto. No sé si usan ustedes eso, pero aquí alguien se usa, tengo
tengo un hambre tan grande que me comería un buey. Estoy muerto de hambre. Bueno, son dichos exagerando, ¿verdad? Para decir, sí, tengo mucha hambre. Bueno, aquí está Nehemías y ahí está Daniel y podemos citar a más, ¿verdad? Y el mismo Señor, que ya cité, creo. El Señor fue un hombre de oración. Les dije a ustedes que yo había escuchado cuando jovencito a predicadores de esos años, misioneros, que el hombre que menos necesitó orar fue el que más oró. ¿Se lo cité a ustedes o no me acuerdo ya? El hombre, yo escuché y se me grabó, mire, tengo cosas en mi cabeza de 50 años atrás todavía, algunas cosas. Escuchar a esos grandes predicadores y después predicar con ellos en conferencias fue un milagro, pero ese es otro cuento. Y una vez escuché a uno y él decía, el hombre que menos necesitó orar fue el que más oraba. Y hace poco, no recuerdo, leí y aprendí, lo medité, le di vuelta. No, eso no es cierto. Claro, no puede. Porque la oración es dependencia de Dios. O al revés, si no oro, estoy mostrando una independencia de Dios. Hago las cosas sin comunión con Él. Hago las cosas alejado de Él. Hago lo que yo quiero, en cierto modo. Y el Señor no fue así. Si fue un hombre de oraciones porque dependió siempre de su Dios. Siempre. No hizo nada. Nada, absolutamente nada, aunque pudo haberlo hecho. Pero porque era Dios, es Dios. No hizo nada en independencia de Dios. No. Lo que ve hacer al Padre, eso hace. Eso hizo. Siempre hizo la voluntad de su Padre. Así que, hermano, la oración significa, es una muestra que somos totalmente dependientes. Al revés, sin oración estamos mostrando una absoluta independencia de nuestro Dios. Nehemías era un hombre de oración, creo. Al aprender a ver, escuchar y a decir, pero sí, cada uno puede escucharla orándola, pero cuando uno va leyendo, uno dice, este es un hombre de oración. Mire, sabe a quién ora. Oré delante del Dios de los cielos después de llorar, después de no comer, después de estar prácticamente enfermo con las noticias. Ora, ora y ora y ora y ora. Creo que fue un hombre de oración. Mire el concepto, el hombre que ora, la mujer que ora tiene que tener el concepto correcto de a quién ora. ¿A quién ora? ¿Con quién conversa? ¿Con quién conversa? ¿A quién le está hablando? Ya sea que esté en su pieza a solas, postrado, o ya sea que esté en su devocional con mi esposa por las mañanas, o ya sea que esté como en este caso, pero jamás olvidemos, tengamos presente de a quién estamos orando. Se dice de Dios, el 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Cuando dice fuerte, grande y temible es porque Él está hablando del poder y la majestad. Son expresiones para decirle a Dios, tú eres único en poder, eres el todopoderoso. Por tanto, cualquier cosa que yo pida, la estoy pidiendo al dueño del universo, al que creó los cielos y la tierra, el Dios de los cielos. Estas expresiones hablan de su poder, de su majestad. Así que la pregunta, hermano, que tenemos que hacernos es, ¿somos conscientes? ¿Soy consciente que a quién estoy orando? ¿Qué es la oración? ¿Quién es realmente a quien yo le estoy pidiendo algo, o estoy conversando con él, o estoy confesándole algo? Así que mire lo que sigue diciendo de él. Guarda el pacto. Eso significa que él es fiel.
Y Él no puede ser de otra manera. Así dice notamente. Nosotros podemos no ser fieles, pero Él jamás deja de ser fiel. Habla de Él como misericordioso con los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Ve que le conoce? Esta palabra misericordia, donde Él está diciendo aquí que guarda el pacto y la misericordia. Guarda el pacto, es fiel. Y la misericordia, la palabra hebrea, Gesed, significa amor leal. Ese es el significado literal que tiene amor leal. Él nos ama, es un amor leal. Gesed, eso significa, a veces se traduce gracia, a veces se traduce misericordia. Así que Él ora no por orar. No. Él está orando y sabe a quién está orando. Conoce bastante a Dios. Y esta es su súplica. Cuando comienza a orar y le está la expresión que él tiene, las cosas que él expresa de Dios son atributos de Dios y está diciéndole, Señor, yo te conozco. Yo sé quién eres. Oro a ti porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres fiel, que guardas el pacto, porque eres misericordioso. Por eso no puedo sino orar a ti. No puedo sino alzar mi voz, mi ruego hacia ti. Puedo derramar lágrimas delante de Él. Hay algo que no pueda decírselo a mi Señor. Luego Él dice en su súplica, ruega a Dios, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante. Tu oído atento, tus ojos abiertos. Es que no es que Dios en un momento dado esté con los oídos y no oye o no pueda ver. No. Imposible. No puede nadie pensar, creyente puede pensar así. Pero estas expresiones son repetidas en muchos hombres de oración. Muchas oraciones. Que tus oídos estén atentos, que tus ojos estén abiertos. En realidad lo que este hombre y cualquier creyente puede expresar en su oración porque está sufriendo algo, está diciéndole, oh Señor, realmente anhelo tu atención. Señor, yo deseo de todo corazón, anhelo tanto tu presencia, anhelo que me mires, anhelo que mire mi aflicción, anhelo tanto que oigan mis palabras. Dios siempre oye y siempre ve, pero creo que aquí lo que Él está mostrando no es tanto que decirle como un niño a su madre que le está llamando, atienda. No, sencillamente Él en su corazón anhela tanto anhela la presencia de Dios. Señor, escúchame. Señor, mira nuestra aflicción. Es un hombre afectado. Es un hombre que sufre. Es un hombre, está expresando su sufrimiento. Está expresándole a Dios cuánto sufre. Y dice en el mismo versículo que ahora esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Tu siervo. Es decir, no soy un extraño para ti. No soy un extraño. Señor, tú me conoces, yo soy tu siervo. Soy tu siervo. Oiga, pero si él era copero del rey. Y otra vez echó mano a Daniel. Porque cuando Daniel fue echado al foso de los leones, en Daniel 6, y entonces pasó toda la noche allí con los leones hambrientos, dispuestos a lanzarse sobre él, pero ahí quedaron como ovejas acompañando toda la noche. Yo no sé, capaz que Daniel haya dormido con ellos abrazado, no sé. Uno, en la cueva uno puede pensar tanto, pero el rey no durmió. Fíjese, Daniel durmió. No dice eso la escritura, pero yo voy a inventar algo a lo mejor. Pero yo creo que Daniel descansó.
en el Señor. Y él pudo descansar con los leones. Ahí están los leones. Todos calladitos, todos tranquilitos. Dios está ahí. Esa es la diferencia. ¿Quién cerró la boca de los leones? El Señor, dice Daniel. Ellos hambrientos se comieron después, pero a Daniel ni un rasguño, porque el Señor está allí en la cueva con él. Así como estuvo con Jonás en el vientre, Dios está con los suyos. ¿Por qué estoy citando a Daniel? Porque cuando el rey, que no durmió en toda la noche, apenas amanece, va a la cueva y empieza a llamar: Daniel, Daniel, siervo del Dios Altísimo. Que cuando yo leí eso, hace no me acuerdo cuántos años, pero me encontré con eso, yo dije, el rey le está diciendo y reconociendo él. En realidad Daniel no es mi siervo, es siervo del Dios Altísimo. Hermano, por sobre todo en este mundo, ya sea que usted tenga no sé, un jefe encima suyo y le sirve a lo mejor o trabaja en una gran empresa, no se olvide, usted es siervo o sierva del Dios Altísimo. Esto que está aquí es pasajero. Y este hombre, Nehemías, le está diciendo a Dios: soy tu siervo, copero del rey, todo el día sirviéndole muy bien, muy atento, etc. Pero él es siervo de Dios. No olvidemos eso. Somos del Señor, por sobre todas las cosas. Por sobre todo, Nehemías es siervo del Dios Altísimo, como Daniel lo fue, y así lo reconoce el propio monarca de aquel entonces. Darío parece que no. Así que este hombre es un hombre de oración. Mire, es perseverante. Él no oró un rato. Dice el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Día y noche. Por eso tiendo a pensar que él tuvo bastante tiempo sin ir a su trabajo, tal vez porque el rey no estaba, lo más probable. Algún viaje y él se queda ahí en Susa, pero él se dedica a la oración. No un ratito, no, se dedica a la oración, día y noche. Un día y otro día y otra noche y otro día está orando. ¿Qué hay en su corazón? Hay una aflicción muy grande. Hay algo que le duele. Hay algo que le hace llorar. Hay algo que le quita el apetito. Hay algo que no lo hace descansar. Es el pueblo de Dios y la ciudad de Dios. Eso está en su corazón. Así, mire cómo persevera la oración. Día y noche se entregó de lleno a la oración. Día y noche. ¿Alguna vez hemos orado así? Quizás una de las cosas que la iglesia hemos fallado, las iglesias. Hemos fallado en varias cosas. Esa es una de las, en estos 4 meses de pandemia encerrada, es una de las cosas que creo que ha sucedido. Aún en general, creo que eso es lo que ha sucedido. Y creo que Dios está hablándonos. No hemos sido, no hemos dado la altura, no hemos estado. No, es una pena. Estamos, en cierto modo, en gran afrenta en ese sentido. Es triste, hermanos. Ojalá al volver, si volvemos, a congregarnos presencialmente, esa es la palabra, presencialmente. Aquí no sé, hablan de fin de año, no sabemos. Los colegios no están abiertos, van a dar vacaciones, van a seguir con clases virtuales. No hay
Hay solamente dos comunas muy al sur de Chile, dos pueblitos que les van a permitir tener. Perdón. Voy a ponerlo en otro lado. Voy a acomodar esto un poquito, que se cayó. Si me dan un minuto. Ahí se ve algo, sí. Se me cayó algo ahí. Algo. Ahí está mejor. Yo uso iPad, entonces se resbala un poquito. Bueno, ahí estamos. Algo se arregló. Estamos en la oración de él. Mire, él está bien, como dije, pero él ora. No por él, ni para él. Ora por los hijos de Israel. Eso es lo que dice en la oración. Él dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que ahora hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Lo hago por tu pueblo. No es una oración por él mismo. Está orando por los hijos. Está intercediendo por el pueblo que sufre. Y, faltan 5 minutos, no, más o menos. Ya, tengo que apurarme, me parece. Ahora vamos al contenido de la oración, porque ahora recién va a empezar a pedir. Mire, recién. ¿Cómo comienza a pedir? Nosotros comenzamos a pedir de inmediato, seguramente. Pero este es el contenido de su oración. Dice, confieso en el versículo 6, la oración que hago noche y día por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Su oración comienza con una confesión de pecado. Confieso los pecados de Israel. No solo es la confesión de pecado de Israel. Israel fue al exilio por eso. Primero Israel, el reino del norte con los asirios. Por eso Jonás no quería ir a Nínive. Y después pasan los años, casi, no recuerdo cuántos años, Judá, Jerusalén es destruida, el templo destruido, y ellos van al exilio. Primero fue el reino del norte, luego el reino del sur. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el exilio fue la justicia de Dios, el juicio de Dios para un pueblo desobediente. Pero mire, tanto Daniel ora en palabras parecidas. Y ahora Nehemías ora. Ambos dicen algo parecido. Aun cuando Daniel era un jovencito, cuando va al exilio. Y Nehemías, muchos años nace Nehemías, muchos años después, Nehemías tal vez ni conocía a lo mejor Jerusalén, ni participó, por así decirlo, no fue participante del pecado del pueblo. Pero mire, ambos, tanto Daniel como Nehemías, dice, hemos pecado. Él no está diciendo, Señor, tu pueblo pecó. Señor, mire, tu pueblo fue desobediente, es mi pueblo, pero ellos pecaron. Por eso fueron al exilio. No, él está diciendo, confieso los pecados de Israel que hemos cometido, o sea, yo también, aunque no vivía en esos instantes, pero yo me identifico con el del pueblo. Es fácil apuntar, ¿verdad?
con el dedo a alguien? Es fácil. Él. Si alguien está predicando, dice, no, ese mensaje debe ser para mi hermano. Para él debe ser la exhortación. O alguien a veces ora y en la oración a veces hay mensajes subliminales de repente. No. Este hombre de Dios dice, hemos cometido, hemos pecado. Yo también. Se identifica con el pueblo de Dios. Se identifica con su dolor, se identifica con su aflicción, aunque no la esté sufriendo, pero también se identifica y sabe, si yo estoy en el exilio, si yo nací en el exilio, es a causa de nuestro pecado. Yo me identifico porque ese pueblo es mi pueblo, el pueblo de Dios. Cuando hay una disciplina a veces en la iglesia, sí, todo hoy. ¿Qué este hermano? ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo se le ocurre? En vez de llorar y lamentarnos y decir, Señor, hemos pecado. No nos fuimos cuidadosos. Si el hermano cayó en algo, si el hermano no fuimos, tal vez no abrimos los ojos y no nos preocupamos de él en su momento. Hemos pecado. Se identifica con ese pecado, aun cuando dije yo no haya nacido. Y debo con la última frase dejarlo hasta aquí, me parece, ¿verdad? Dice que hemos cometido contra ti. Eso dice, ¿verdad? El versículo 6 casi al final, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y nuestro pecado es contra ti. Hermano, siempre el pecado contra Dios. No importa si es del inconverso o del creyente, no importa de quién sea, el pecado es contra Dios. No se olvide del hijo pródigo. Confiesa y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Papá, mi pecado primero fue contra Dios. Yo pequé contra Dios. El pecado es uno, el mismo, pero pequé contra Dios. Ofendí a Dios primero y a ti, papá. Pequé contra ti, pero pequé contra Dios primero. El primer ofendido es Dios. El pecado siempre es contra Dios. Nos hemos corrompido, dice él. Nos hemos corrompido. No hemos guardado tu mano. Y ahí empieza a relatar cuál fue exactamente el pecado que él ha cometido. Son exactamente en mi reloj las 9. En ustedes son las 8. Y creo que es la hora. Tengo que anotar dónde quedé porque la otra vez no tenía la menor idea dónde dejé el mensaje y me pongo a repetir, entonces a lo mejor repito mucho, pero a veces los recuerdos, las repeticiones podrían ser útiles debido a la fragilidad de nuestra mente, nuestra memoria. En el caso de algunos años, ya nuestra memoria empieza a jugarnos en contra. Muy bien, hermanos, oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, oramos a ti. Eres el creador de todas las cosas. Tú eres Dios. Y en tu gracia y misericordia nos adoptaste tus hijos. Y ahora podemos orar al Dios todopoderoso y podemos llamarte Padre, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por tu misericordia infinita hacia nosotros. Gracias por darnos tu palabra una vez más. Gracias por todos los hermanos, las hermanas, sus familias, que han tenido en su corazón el deseo de escuchar palabra de Dios. Que esta palabra tuya afecte nuestra
y especialmente en esta necesidad tan grande que tenemos, porque es una necesidad en nosotros, como es la oración. Los discípulos dijeron al Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Tenemos que aprender a orar cada día. Ayúdanos, Padre. Bendice nuestros países, bendice a los que sufren. Tú tienes poder, absoluto poder, para quitar todo este mal que aqueja a la humanidad, toda esta pandemia, todo este virus puede desaparecer si tú así lo quieres. Y lo puedes hacer desaparecer en cualquier momento. Te damos gracias por ello. Padre eterno, nos encomendamos a ti. Bendice a los hermanos en Colombia, a los que se han conectado de otros lugares tal vez. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo.